¿Quién se lo llevó? No sé quién se lo llevó. Pero hermanos, vamos a ir a Apocalipsis. Hermanos, vamos pasado estuvimos hablando acerca de Apocalipsis. El hermano hablaba acerca de la iglesia de Sardis. Ahora vamos a ir a ver, hermanos, a la iglesia de Filadelfia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. No, mierda. Miren Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice Revelación capítulo 2 o Apocalipsis capítulo 2. El tema se llama, hermanos, una iglesia que ha dejado su primer amor. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que no tenemos méritos para poder entrar hasta el trono de tu gracia. Pero por la sangre preciosa de Cristo podemos entrar, Señor, hasta el trono de tu gracia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que podamos, Señor, escuchar el mensaje y ponerlo por obra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Dice, hermanos, aquí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, veamos primeramente, hermanos, la presentación que hace, hermanos, Juan de Jesús. Dice aquí, hermanos, o sea, el ángel de la iglesia, hermano, es el pastor. Amén. Es el siervo de Dios. Es el hombre, hermanos, que se para ahí, hermanos, para llevar adelante una obra, hermanos, que sin la ayuda de Dios, hermanos, el pastor no pudiera llevar adelante, hermanos, este ministerio, que es, hermanos, tan difícil. ¿Por qué? Porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar. Pero, hermanos, dice aquí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hermanos, las 7 estrellas son, hermanos, las 7 iglesias. Amén. Y los 7 candeleros, hermanos, son, vamos a ir al versículo 20 para no equivocarme. Capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén.
Pero, hermanos, vemos aquí, hermanos, la presentación que hace, hermanos, Juan del Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, Juan está diciendo que, miren, hermano, la iglesia del Señor ha sido atacada, hermanos, de siglos y siglos atrás. La iglesia de Cristo, hermanos, Satanás la ha querido destruir, pero gloria al Señor, hermanos, que el Señor dice la palabra de Dios que ni siquiera los poderes del infierno pudieran destruir la iglesia. Hermanos, por la promesa de Cristo, hermanos, la iglesia ha permanecido firme, aunque la han querido destruir, pero hermanos, jamás el pueblo de Dios, la iglesia del Señor que compró con su sangre, hermanos, sería destruido. Miren, hermanos, en verdad hay algo que está sucediendo. El pueblo de Dios está siendo atacado. La iglesia del Señor, hermanos, todo lo que está sucediendo, hermanos, realmente nos ha afectado a nosotros como iglesia. La pandemia nos ha afectado, el pecado nos ha afectado, hermanos, la economía ha afectado la iglesia. Pero, hermanos, gloria a Dios que el Señor, hermano, anda, hermanos, en medio de la iglesia. Y, hermanos, si el Señor está en medio de la iglesia, jamás pudiera ser destruida. Amén. Hermanos, Jesús anda en medio. ¿Sabes qué, hermano? Jesús está aquí con nosotros. Amén. El Señor está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Ahí dice la palabra de Dios. Ahí, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco qué, hermano. Hermano, esa parte de la palabra de Dios, hermanos, debería, hermanos, de llevarnos a la reflexión de que Dios conoce, hermano, Dios conoce tus obras. Amén. Dios conoce en verdad, hermanos, quién eres. Dios conoce, hermanos, qué tan cristiano, hermanos, somos delante de Dios. Hermano, el Señor sabe en qué, hermano, en qué lugar está Él en nuestro corazón. Amén. No sé si Jesús estará sentado en medio de tu corazón, hermano, o será, hermano, tu ego. ¿Sabes qué, hermano? Hay muchos cristianos que tienen un ego más grande que este edificio. Así es. Amén. Y por el ego, hermanos, el Señor no puede trabajar en nuestras vidas. Pero, hermanos, dice el Señor, yo conozco tus obras. Hermano, el Señor conoce, hermano, tus pensamientos. Amén. Dios conoce, hermano, tu entrar. Dios conoce tu salir. Hermano, dice la Biblia que todavía no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce. Amén. Dios sabe qué estás pensando ahorita. Amén. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Amén. Se nos pasó algo, hermanos, pero gloria a Dios. Mire, hermanos, está nuestro hermano ahí sentado, nuestro visitante, invitado por nuestra hermana. Y yo creo, hermanos, que no es una casualidad que este joven esté con nosotros. Amén. Hermanos, si Dios está en medio de nosotros, hermano, entonces, y Dios conoce nuestras obras, entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que hacemos delante de Dios. Porque Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis pensamientos. Hermano, Dios conoce todo de ti y todo de mí. Amén, hermanos. Amén. En otras palabras, hermano, por ejemplo, nosotros, hermanos, yo no sé con qué propósito, mi hermano. Hay hermanos que son maestros, hay hermanos que cantan en el coro, hermanos, y a veces no es que quieren glorificar a Dios, sino que a veces, hermano, están buscando, hermanos, realmente ¿cómo se dice la palabra? Su propia gloria. Están buscando su propia gloria. Amén. Quieren que los hermanos digan, wow, qué hermoso, mira qué hermoso cantas, mira qué hermoso tocas.
Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, dice el apóstol Pablo, hermano, todo lo que hagamos, hermano, lo hagamos para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Tu trabajo, hermano, no lo hagas para tu supervisor, hazlo para Cristo. Que tú como cristiano, hermano, seas el mejor empleado de esa compañía. Que te reconozcan por ser el mejor empleado, el que llega siempre temprano, hermano, para que, hermano, el Señor sea glorificado. Amén. Dios conoce tus obras. Amén. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Yo no conozco tus obras. Tus hijos no conocen tu corazón. Es más, ni siquiera tu esposa conoce tu corazón. Solamente el Señor conoce, hermano. Conoce nuestras vidas. Conoce, hermano, nuestro caminar con Dios. Hermano, no podemos, hermanos, decir que somos muy cristianos cuando el Señor conoce realmente nuestras vidas. Amén, hermano. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado. ¿Los has hallado qué, hermanos? Mentirosos. Hermanos, o sea, lo que podemos ver aquí, hermanos, que la iglesia de Éfeso eran hermanos, hermanos, que trabajaban en la obra. Trabajaban duro. Trabajaban, hermanos, incansablemente. Pero, hermanos, el problema, hermanos, que estos hermanos, trabajaban, hermanos, tal vez para su propia gloria o para el pastor, yo no sé, hermanos, pero el Señor, en un ratito más, vemos que el Señor se queja. El Señor tiene una queja contra esta iglesia. Y hermanos, dice ahí la escritura, veamos cómo aquí el Señor elogia a la iglesia de Éfeso. Dice ahí, yo conozco tus obras. ¿Y qué más dice? Tu arduo trabajo. El Señor elogiaba, hermano, a estos hermanos. Pero, hermano, no solamente, hermano, es trabajar y trabajar para el Señor. Decía un pastor, hermano, a veces trabajamos tanto, dice, para ser, pero nos olvidamos del ser, nos olvidamos de Dios. Amén. Así que, hermanos, dice aquí el Señor elogia a estos hermanos, dice, tu arduo trabajo. Eran hermanos, que le decía el pastor, hermanos, vamos a ir a ganar almas. Sí, pastor, ahí vamos a estar. Muchos de nosotros, hermanos, cuando se trata de ganar almas, somos los mismos. Siempre los mismos. Como que no tienen nada que hacer los hermanos. Como que están ahí nomás, hermanos. Esta iglesia, estos hermanos, trabajaban arduamente por el Señor. Y hermanos, qué hermoso que en nuestra iglesia se caracterizara, hermano, de ser una iglesia que sale a las calles a ganar a los perdidos para Cristo. Amén. ¿Sabes que Dios para eso te salvó? Así es. Amén. Dios no te salvó, hermano, nomás para que te sientes y te vayas a la casa. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, te alcanzó, te sacó del mundo, te sacó del pecado, te sacó del lodo cenagoso. Y hermano, ahora quiere, hermano, mostrarle al mundo que el Señor puede cambiar el corazón de las personas. Amén. Quieres ponerte, quieres decirle al mundo, mira, este hombre, esta mujer era de esta manera, pero ahora yo vivo en su corazón y ahora es diferente. Amén. Hermano, nosotros tenemos que diferenciarnos de los religiosos. Amén. Así es. ¿Cuánto dice amén? Es fácil ser religioso. Amén. Es fácil cumplir las normas de una iglesia. Es sencillo, hermanos. Pero, hermano, cumplir las normas de Dios, solamente los valientes, solamente dice, el reino de Dios es arrebatado y solamente los valientes. ¿Qué dice? Lo arrebatan. Amén. Los cobardes, dice la Biblia, no entrarán al cielo. Amén. Ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los idólatras, ni los borrachos,
ni los afeminados, Amén. ni los que se echan con varones. Amén. Hermanos, en verdad el Señor es muy claro, hermano, en su palabra. Dice ahí, dice, hermanos, esta iglesia, hermanos, trabajaba duro. Y eso no es una garantía. El trabajar para el Señor, aún ni siquiera eso, es una garantía, hermano, de que tú seas un cristiano maduro. No es una garantía. Amén. El diablo conoce a Iglesia y no deja de ser Satanás. Entonces, hermano, vemos aquí, hermanos, algo que sucedió en el pasado y que sigue sucediendo en algunas congregaciones con algunos hermanos. Y mire, hermano, cuando un hermano de repente anda en pecado o cae en pecado, algunas veces, hermano, se vuelve, hermano, bien activo en las iglesias, tratando de cubrir y de tapar, hermano, su pecado. Amén. Sucede. Amén. Amén. Sucede esto, hermanos. Pero mira, el Señor sigue diciendo ahí, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hermanos, lo que pasaba con esta iglesia, con estos hermanos, que si un hermano andaba causando problemas, hermano, tal vez lo sacaban de la iglesia. Amén. Así era. Amén. Lo sacaban de la iglesia, hermanos. Como aquel muchacho, hermanos, aquel joven que estaba en la iglesia de Corintios, hermanos. Era un joven que tenía por amante a su madrastra. Y el apóstol Pablo les dijo, yo, dice, ya lo entregué a Satanás. Amén. Amén. Y dice, ustedes ahí júntense y sáquenlo de la iglesia. Amén. Pero gloria a Dios, hermanos, que después en la segunda carta de los Corintios Amén. les dice, perdónenlo. Amén. Yo ya lo he perdonado. Así es, amén. Hermanos, nosotros no somos nadie. Sí, como les decía en la mañana, el pastor, hermano, debe de corregir lo incorrecto que está sucediendo en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así que si te llamo la atención un día, pues no sé si te vayas a enojar. Ay, pastor, cuánto lo amo. Pero cuando uno ya se mete con ese hermano, dice, no, mejor siempre no lo amo al pastor. Ya se metió conmigo. Hermanos, dice aquí, hermanos, el que anda, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Hermanos, vemos iglesias donde los hermanos, pasan de rango. Primero son soldados y luego, hermanos, ya pasan algunas iglesias a ser apóstoles. Va a venir el apóstol Pisano a predicar en la iglesia. Santo. Y la misma iglesia, hermanos, los convierte en apóstoles. Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice, los probaste y los has hallado, ¿qué, hermanos? Mentirosos. Mentirosos. Hermanos, el Señor es el único, hermanos, que puede, hermano, darte un ministerio. Ni siquiera es el pastor. Es el Señor hablando a través del siervo. Porque, hermanos, nosotros como pastores estamos observando tu vida. Aunque no te conocemos, solamente Dios. Pero si eres una persona que amas al Señor, que eres una persona que amas las almas, eres un cristiano de buen testimonio, eres un hermano de bendición para los hermanos, entonces el Señor dice, mira, este me puede servir. Y de esa manera trabajamos, hermanos. Dice la Biblia en Primera de Corintios, no, es en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el Señor que el Señor constituyó a unos, ¿qué, hermanos? A unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. O sea, hermano, los puestos que están, los ministerios que están en la iglesia, hermano, son porque Dios ve el corazón de aquellas personas, de aquellos hermanos. Amén, hermanos. Así que, hermanos, aquí vamos a ver el versículo 3. Veamos cómo la iglesia no solamente era una iglesia que trabajaba duro, sino que, miren, el versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Sufrido. Y has sufrido, y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente, una vez más, por amor de qué, hermanos? Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Eran buenos cristianos, ¿verdad, hermanos? Algunos cristianos, hermano, entran a las iglesias y ven por ahí problemas y dicen, no, vámonos de aquí, aquí también hay problemas. ¿Dónde no hay problemas, hermano? En todas las iglesias hay problemas. Donde haya a personas, ahí va a haber problemas, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, y ha sufrido. Hermanos, eran hermanos que sufrían por el Señor. Amén. Los criticaban, hermano, les levantaban falsos, tal vez, no lo reconocían. Pero hermano, ellos sufrían por amor a Cristo. Y hermano, si tú eres cristiano, hermano, vas a sufrir por el Señor. Si es que estás dispuesto a sufrir por el Señor. Porque a nosotros no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Pero estos hermanos, son un ejemplo para nosotros, hermanos. Estos hermanos, sufrían, hermano, en la obra de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces aquí, hermanos, hasta aquí, hermanos, vemos que era una buena iglesia, ¿verdad? Era una buena iglesia, hasta aquí donde estamos. Y hermano, eso es lo que se espera de cada cristiano. Que trabaje, que sufra por el Señor, que aguante por el Señor. Hermano, porque en verdad, mira, hermano, nosotros como el pueblo de Dios estamos en la mera mira de Satanás. Tú estás en la mira de Satanás. Él quiere destruir tu testimonio. El diablo, hermano, no quiere que tú, hermano, seas de bendición a otros. Quiere que hagas cosas, que digas cosas, hermano, que des un mal testimonio para que, hermanos, el evangelio no se siga predicando. Una vez me dijo un hermano, ve a la casa y háblale a mis familiares de Cristo. Y digo, ¿y por qué tú no les hablas? Dice, porque tengo un mal testimonio. Esa fue su respuesta. ¿Cómo pueden creerte, hermano, si tú das un testimonio bueno aquí y afuera das un mal testimonio? ¿Quién te va a creer? No te va a creer nadie. ¿Sabes cómo te van a decir? Eres un mentiroso hipócrita. Hermano, tu testimonio lo conocen tus hijos, lo conocen tus nietos, lo conoce tu pareja, lo conocen tus compañeros de trabajo. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? Que eres un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué es lo que dicen, hermanos? Algunos dicen, a mí no me importa lo que diga la gente. Debería de importar. Amén. Debería de importarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que, hermanos, que la palabra de Dios es blasfemada. El Señor es blasfemado por causa de nuestro mal testimonio. Amén. Así que, hermanos, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado una vez más arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué buena iglesia, ¿verdad, hermano? Amén. Tremenda iglesia. Aquí, como les digo, algunos no quieren trabajar. Y decía un pastor, los que menos trabajan son los más criticones. Amén. 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 Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los hermanos, trabajaban. Y dice aquí, hermano, que trabajaban por amor al Señor. Amén. Amén. Pero aún, hermano, aquí podemos ver en el versículo que sigue, hermano, ni siquiera, hermano, trabajar para el Señor, hermano, pero como te dije, hermano, a veces trabajamos para el Señor, pero con propósitos equivocados. Amén. Santos. Ay, soy maestro para que me vean los hermanos. Ay, soy maestro, predico en la iglesia. Pues tienes una tremenda responsabilidad. Amén. Amén. Los hermanos, amaban a Cristo, trabajaban por Él, hermanos. Pero sin embargo, el Señor, hermano, el Señor el Señor lo que ve, hermano, no es lo que tú haces, sino cómo lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vas a ganar almas, hermano? ¿Por qué quieres ser maestro? ¿Por qué quieres un ministerio? El Señor conoce el propósito, hermano. Amén.
Entonces, hermano, dice aquí, hermanos, aún ni siquiera esto, como te dije, el Señor sí lo reconoce. Sí reconoce, hermano, a los hermanos que trabajaban duro. Pero el Señor, hermano, también conocía el propósito con que trabajaban para Él. Y yo te pregunto, ¿tú qué enseñas? ¿Tú que eres maestro? ¿Tú que cantas en el coro? ¿Con qué propósito lo haces? Esto es muy importante, hermanos. Aquí el Señor todavía está elogiando a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, pero hermanos, dice ahí en el versículo 4, ahí ya la iglesia de Éfeso, ahí estaba mal ya delante de Dios. Amén. Dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué, hermano? Primer amor. Tu primer amor. Está todo bien, todo lo que hacías está bien, pero hermano, has dejado, dice el Señor, has dejado lo más importante. Has dejado, hermanos, tu primer amor. Hermano, cuando uno recién se casa, ¿cómo estás con tu pareja? No estoy diciendo paz y amor, ¿eh? Uno solo. ¿Dónde vas, Jani? Voy al baño, pues yo también voy. Y luego el marido de repente ronca, dice, me duermen tus ronquidos. Porque estás en tu primer amor. Y luego pasa tiempo, hermano. Ya pasan años, hermano, 5 años, 10 años, 30 años, 50 años, imagínate, 52 años, hermano, viviendo con la hermana Castrillo. Amén. Santo. Y yo amo a esa mujer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que un matrimonio, hermano, se rompe porque se acaba el amor? Amén. Sí sabes eso, ¿verdad, hermano? Cuando un matrimonio comienza a tener problemas, comienza, hermanos, a separarse hasta que hay un rompimiento. Amén. Un divorcio no viene de la noche a la mañana. Amén. Un divorcio, hermano, nosotros mismos lo vamos provocando Amén. con nuestra manera de ser con nuestra pareja. Así es, amén. Dejamos de llevarle flores, dejamos de decirle qué hermosa te ves con ese vestido. Y sabes que alguien más se lo dice. Amén. Allá, hermano, en el trabajo hay hermanas que trabajan con hombres. Y allá lo que tú no le dices, allá se lo dicen. Amén. Santo. Qué importante, hermano, que nosotros, hermano, cultivemos y sigamos cultivando ese amor con nuestra pareja. Amén. Yo les puedo decir algo, hermanos, para la gloria de Dios. Yo creo que el hermano Daniel todavía está en su primer amor. Amén. Así es. Claro, con el Señor. Amén. Con También Cristo. con su esposa. Santo. Hermano, desde que el Señor lo alcanzó con su gracia, el hermano Daniel es un hombre que es bien humilde, el hermano. Así es. Pero sincero. Amén. Es más, yo no conozco al hermano Daniel, es más, ni siquiera la hermana Ana lo conoce. Pero hermano, el Señor nos conoce y la congregación nos conoce por nuestros hechos. Así es, amén. Amén. No, con esa hermana ni me junto. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, el Señor tiene una queja en contra, hermano, de aquellos cristianos. Lo vamos a traer a la gente de hoy, a ti. El Señor se queja, hermano. Tal vez trabajas, tal vez oras mucho, tal vez ganas almas, tal vez cantas en el coro, tal vez predicas, tal vez enseñas, hermano, pero has perdido tu primer amor. Amén. ¿Lo haces tal vez por compromiso? ¿Ya no lo haces por amor? Porque cuando hacemos las cosas con amor, las hacemos bien. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermano, el Señor aquí nos está hablando a nosotros, hermano, dice ahí, pero tengo contra ti que has dejado lo más importante. Hermano, cuando nosotros comenzamos, puse de ejemplo un matrimonio. Cuando un matrimonio comienza a perder su relación,
comienza, hermanos, a Satanás a entrar en medio de ese matrimonio. Comienza a enfriarse la relación Amén. entre tú y tu esposa, y Satanás aprovecha cada momento, hermano, para que ese matrimonio se rompa. Amén. Amén. Por eso qué importante, hermano, qué importante para nosotros, especialmente para nosotros los hombres, hermano, seguir diciéndole a aquella mujer, te amo. Amén. Eres la mujer más hermosa para mí de todo el mundo. Amén. 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 Hermano Jorge, dígale a la hermana que la ama. A ver, dígale. ¿Te da vergüenza? A ver, hermano Daniel, dígale a la hermana ahora que la ama. Vamos a ver, dígale ahí en sus ojos. Dígale. Falta de costumbre, varón. Hermanos, qué importante que el caballero siga siendo aquel hombre, hermano, que le abre la puerta y que le dice, pasa, Jani, pasa, y le cierra la puerta. Amén. Hermano Pavel, Man. usted le cierra la puerta y le abre, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Ah, es que ya no soy aquel chamaco, ¿y qué importa? Yo sí. Siempre Tu chamaco. esposa es tu esposa, hermano, y esa mujer te dio muchos hijos. Y hermano, debemos de tener a nuestra esposa, hermanos, realmente siguiéndola, amándola, respetándola, ayudándola. Hermano, hasta lava los trastes, el hermano Daniel ya los lava. Pero aquí en la iglesia ya no. Hermanos, que el Señor es bueno con nosotros. Amén. Pero hermanos, aquí esto nos enseña la importancia, hermanos, de que nuestra relación con el Señor cada día sea más cerca. Amén. Amén. Algunos cristianos, como te digo, su relación con Dios se va alejando, se van enfriando. Su relación, hermano, su intimidad con el Señor, su relación con el Señor, hermano, ya no hablan con Él, ya no les habla el Señor, ya están tan ocupados en otras cosas, en el celular, en la televisión, en tantas cosas, hermano, que, hermano, nos olvidamos de la relación entre nosotros y nuestro Dios. Amén. Y nuestro carácter comienza a cambiar. Amén. Nos hacemos enojones. Nos hacemos, hermanos, duros de corazón. Amén. Pero, hermano, qué hermoso cuando tú y yo, hermano, tenemos una relación muy cerca con Dios. Bendito Dios. Amén. Amas al Señor. Y, hermano, y si amas al Señor, amas al hermano. Amén. Pastor, yo no tengo problemas de amar al Señor, pero no sé, mira, le voy a contar otro testimonio ahí rapidito. Era una pareja y la hermana era muy cristiana. Invitaba a su esposo a la iglesia. Él no quería venir. Y habló con el pastor, dijo, pastor, quiero que vaya a mi casa, quiero que mi esposo venga a la iglesia. Amén. Y dice el pastor, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Dice, entré, ropa por donde quiera. Me fui a la cocina, así estaba detrás de sucio. Santo. Le dije a la hermana, ni siquiera aquí puede ser una buena mujer. ¿Cómo quieres que tu marido venga a la iglesia? Pues dice, aquí ni siquiera lo atiendes. Mira cómo está la cocina y no me quiero meter a los cuartos. ¿Sabes qué, hermano? El cristiano aún en su casa debe ser un cristiano ordenado. Amén. Mi esposa, hermanos, ella es bien ordenada en la casa. Ahí yo soy el que es un poquito desordenado ya. Y los zapatos, que las chanclas, que eso. Pero, hermanos, qué importante amar a Dios y amar la iglesia. Amén. Amén. Jesús nos enseñó, hermanos, que Él dice la palabra de Dios, hermanos, que Él dice que, hermanos, los amó hasta el fin. Amén. El Señor, hermano, no solamente dijo los amo, sino que el Señor nos demostró su amor muriendo en una cruz. Amén.
Juan en una de sus cartas dice, hijitos, no améis de palabra, Amén. Amén. no améis de lengua, Amén. sino en verdad. Amén. Hermanos, el mundo quiere ver en nosotros, hermano, ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que el amor de Dios fue derramado en el corazón de nosotros. Amén. Y bueno, qué hermoso cuando la gente dice, esa persona en verdad es una persona diferente, piensa diferente, se comporta diferente. Hermanos, qué importante, hermanos, que amemos al Señor y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Aquí el Señor se queja de la iglesia de Éfeso. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Has dejado tu primer amor? ¿O amas al Señor todavía? Amén. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, yo recuerdo, hermanos, traía un Nuevo Testamento, siempre lo traía en mi bolsa, siempre en mi lonche, en mi break, estaba leyendo la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cómo podemos en verdad, hermanos, volver a nuestro primer amor? Ahí dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído. A veces, hermanos, estamos caminando con el Señor, venimos a la casa del Señor, leemos la palabra de Dios, hermano, pero a veces ya lo hacemos, hermanos, solamente por una rutina. Ya automáticamente decimos, bueno, voy al domingo a la iglesia, voy el jueves a la iglesia. Pero hermano, no aprendemos, hermano, se nos sale todo lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. A veces, hermano, creemos que el Señor va con nosotros, pero aquí el Señor dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿A quién le dice? ¿A quién le dice, hermano? A la iglesia. ¿A la iglesia de Éfeso o a nosotros? A nosotros. A nosotros nos está diciendo. Entonces, hermano, ¿cómo poder recuperar mi primer amor? Debemos de recordar, hermanos, si en verdad, hermano, hemos caído, somos cristianos que hemos caído y estamos ahí, hermano, y no hemos pedido perdón. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Quieres recuperar tu relación con Dios? Amén. Mira de dónde has caído. Tal vez estás caminando, pero tal vez el Señor no va contigo. Tal vez estás caminando solo. Hermano, esto nos debe de llevar, como te digo, a la reflexión. Reflexionemos, hermanos, si nosotros hemos caído, hermanos, en algún pecado, en rebeldía, en desobediencia, no somos fieles con el Señor, en los cultos en la iglesia, los miércoles, los jueves, los domingos, el sábado, hermano. Hermano, yo creo que, hermano, mira, el sabor del cristiano, hermano, es servir a Dios. Amén. Ese es el sabor del cristiano, Amén. servir a Dios. Amén. Señor, aquí estoy, Señor, no sé mucha Biblia, pero Señor, estoy dispuesto a que tú me uses con la comunidad. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Amén. Toda esta gente, hermano, lo hemos visitado cientos de veces, no quiere nada con el Señor. Amén. Dice ahí, hermano, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice la segunda frase? Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermano, como te digo, ¿cómo volver a nuestro primer amor? Hermanos, métete aquí. Métete a la Biblia. Deja de ver el celular. Deja de ver la televisión. Y métete a estudiar la palabra de Dios, hermano. Dice ahí, arrepiéntete, hermanos. Y arrepentirse significa, hermano, dejar el pecado. Amén. Amén. Arrepentirte sinceramente y venir al Señor. Hermano, dice también Primera de Juan 1:9, dice Primera de Juan 1:9 dice, ¿alguien lo sabe?
Nadie lo sabe. Dice 1 Juan 1:9, ya se me fue de la mente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, gracias hermano, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. amén. Hermano, si confesamos, si tú confiesas tu pecado delante de Dios, y como te dije, hermanos, ahí en el versículo 2, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus obras. A Dios no lo puedes engañar. Engañas al pastor, engañas a los hermanos, pero a Dios jamás podrás engañarlo. Amén. Dios conoce exactamente, hermano, tu corazón y todo lo que tú eres. Amén. A Dios no lo puedes engañar. Así es. A los hermanos sí, pero a Dios no. Así que dice aquí, hermanos, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí nos dice el Señor cómo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, en otras palabras, haz las obras que hiciste, pero hermanos, primeramente tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y después, hermanos, trabajar para Dios. Después, sufrir para el Señor. Porque, hermanos, una persona realmente, como te digo, si el propósito con que hacemos las cosas es muy importante. Amén. Dice aquí, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré ¿qué hermano? Tu candelero de su lugar. Acuérdate, hermano, ¿quiénes son los 7 candeleros? Somos nosotros. Entonces, si nosotros, hermano, si andas en pecado, si andas en desobediencia, si andas en rebeldía y no te arrepientes, hermano, entonces, Señor, voy a quitar tu candelero. En otras palabras, te voy a llevar. Te voy a matar y te voy a llevar conmigo. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Amén. Tantas almas, hermano, que hoy se fueron al infierno. Y nosotros ocupados. Ah, pastor, es que estoy ocupado. Ay, es que no puedo. Ay, es que no se me da. Es que yo no quiero ganar. A mí no me gusta ganar almas. Hermano, la encomienda es para ti. Amén. Así que, hermano, aquí dice el Señor, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Amén. No podemos, hermanos, decir es que no entiendo, no comprendo. Hermanos, aquí en primer lugar el Señor, el Juan, hermanos, presenta a Cristo, presenta al Señor que anda en medio de los candeleros. Jesús anda aquí en medio de nosotros. De otra manera, hermano, la iglesia hubiera desaparecido. Amén. Pero gloria a Dios, hermano, por las promesas del Señor. Amén, hermanos. Amén. El Señor dijo, ni siquiera los poderes del infierno pudieran destruir a mi pueblo. Amén. Hermano, y en esa promesa debemos de agarrarnos, debemos de, hermano, Señor, yo sé, Señor, que tú estás conmigo, yo no estoy solo. Hermano, a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Amén. Isaías 41:10, ¿qué dice, hermano? A ver quién lo sabe. ¿Qué dice Isaías, hermanos? 41:10. ¿Qué dice? No temas, ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermano, el Señor está, tienes problemas, ahí está el Señor. No estás solo, no estás sola. El Señor dijo, hermano, en Mateo capítulo 28, hermano, he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta que se acabe el mundo o hasta que se te lleve la raya? Hasta que se te terminó la raya. Decía, hermanos, decía el profeta Samuel, decía, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Dime cuándo Dios te ha dejado. Dime cuándo Dios te ha desamparado. Hermano, todo lo que tú tienes, hermano, Dios te lo ha proveído. No es por tu inteligencia, no es por tu preparación, hermano, sino es porque Dios, hermano, quiso bendecirte. Y hermano, muchas veces, hermano, perdemos las bendiciones de Dios, hermano, porque no somos fieles con Él. Amén, hermano. Así de que, gloria a Dios, hermanos, por las promesas que nos hace el Señor. El Señor, hermano, aquí podemos ver una vez más, dice, yo conozco tus obras. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Hermano, a Dios no se le escapa nada de lo que tú ves, de lo que tú hablas, de lo que tú escuchas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice que cuando vayamos al Señor, dice que se van a abrir los libros. Sabes que todo lo que tú, hermano, hiciste desde que eras cristiano, desde que te convertiste a Cristo, el Señor está apuntando todo lo que tú haces, siendo ya cristiano. Dice que se van a abrir los libros y ahí ahí el Señor te va a decir, a ver, ven, mira, aquí eras cristiano y mira todo lo que hacías. Mira dónde estabas. Mira cómo estabas ahí murmurando a los hermanos. Mira, ya te querías ver el partido de las Chivas. Hermanos, Dios conoce realmente tu corazón. Amén. Y mi corazón. Como te dije, hermanos, al Señor no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. ¿Quieres que te amen? Amén. Ámalos, hermanos. ¿Quieren que te respeten los hermanos? Respeta a los hermanos. En verdad, hermanos, en verdad nuestro Dios siempre es justo. Amén. Y el versículo 6, mira lo que dice, volviendo una vez más. Apocalipsis 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mira los hermanos. Dice, aborreces la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hermano, esta iglesia, hermano, el Señor sí la elogia, pero también tiene una queja en contra de ella. Y el último versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, en verdad, como te digo, yo no sé, yo no conozco lo que tú haces, pero Dios sí lo conoce. Así de que, hermano, debemos de tener mucho cuidado lo que sale de ti. Amén. Mucho cuidado lo que ves, lo que oyes. Si alguien te viene con un chisme, dile, ¿sabes qué? Yo no soy bote de basura. Allá tira la basura donde en otro lado, ve al donde y allá tírala. Yo no soy bote de basura. Hermano, peca tanto el chismoso y el que oye el chisme. Los dos. Uno porque lo dice y otro porque lo oye. Hermanos, qué interesante, hermanos, poder saber que nuestro Dios conoce mi corazón. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está limpio? ¿O tiene telarañas? ¿Está limpio tu corazón? Y si no está limpio, a hoy el Señor puede limpiar.
Vamos a terminar con una oración mientras el hermano pone un poquito de música. Yo quiero preguntarte, hermano, si has perdido tu primer amor. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que haya perdido su primer amor? No te dé vergüenza. Levanta tu mano si has perdido tu primer amor. Allá está mi mano. Una mano más. Una mano más. Ahí está otra mano más. Hermano, acuérdate que Dios conoce tus obras. Dios conoce si en verdad estás enamorado de Él todavía o ya no lo amas como cuando tuviste ese encuentro con Él. Habrá una mano más. Una mano más. Ahí está otra mano más. Habrá una mano más. Qué hermoso, hermanos, cuando nuestra relación es muy íntima con el Señor. Mira, hermano, casi podemos sentir la respiración de Dios, si lo puedes de esa manera. Tienes un gozo en tu corazón, tienes paz en tu corazón, no hay rencor en tu corazón. Señor, gracias por amarnos, que diste tu vida en esa cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, te pido una bendición para cada uno de los que estamos aquí. Señor, te damos gracias por nuestro visitante. Pido, Señor, que le bendigas su vida, Padre Celestial, que bendiga a sus padres, que bendiga a su Dios, sus hermanos. Padre, lo pongo en tus manos. Sabemos que no fue presente a la visitación. ¿Te lo ve bien, hermano?